A 600 pies bajo el océano se encontró algo que, al principio, la gente miraba y decía: quizás son solo rocas. Pero entonces surgió una pregunta. Si fueran simples piedras normales, ¿por qué alguien regresó exactamente al mismo lugar después de 25 años? Y esta vez no solo con una cámara, sino con tecnología que en 1999 hubiera parecido un sueño imposible. La historia comienza lejos, frente a la costa occidental de Cuba, donde se llevaba a cabo un levantamiento marino completamente rutinario. El objetivo era sencillo: recopilar información sobre barcos antiguos, objetos hundidos o el propio fondo del océano. Pero los datos que aparecieron en la pantalla hicieron que todo el equipo se detuviera en seco. Había algo allí abajo que simplemente no debería haber estado. Y 25 años después, cuando ese mismo lugar fue explorado de nuevo con máquinas nuevas, escaneos modernos y tecnología avanzada, la historia no terminó. Se volvió todavía más grande. Algunas suposiciones antiguas resultaron estar equivocadas. Ciertas cosas aparecieron siendo mucho más grandes de lo que nadie había esperado. Y lo más sorprendente de todo, por cada respuesta que encontraban surgían aún más preguntas. Los datos que han salido a la luz han dejado a los expertos completamente asombrados. Cuando esta historia comenzó en 1999, nadie imaginaba que la gente seguiría debatiendo este asunto durante tantos años. Porque en aquel momento, nadie había ido allí buscando una civilización perdida, una ciudad misteriosa ni pirámides escondidas bajo el agua. Todo empezó como una misión absolutamente normal y práctica. En esa época, el gobierno cubano le otorgó un contrato a una empresa canadiense llamada Advanced Digital Communications para que realizara un estudio del fondo marino. El lugar era la zona marítima cercana al extremo más occidental de Cuba, la península de Guanaacabibes. No era una misión arqueológica en absoluto. Nadie estaba ahí para buscar historia. El verdadero propósito era localizar cosas bajo el mar que pudieran tener valor económico, cosas como naufragios antiguos, cargamentos hundidos, o información sobre rutas marítimas que habían sido utilizadas durante siglos entre el Caribe y el Golfo de México. Este proyecto estaba siendo dirigido por un equipo formado por un matrimonio. Por un lado estaba Paul Weinesbe, quien tenía vínculos con negocios canadienses y proyectos marinos. Por el otro estaba Paulina Zelitsky. Y Paulina no era una ingeniera cualquiera. Había nacido en Rusia y había dedicado muchos años al trabajo con tecnología marina y exploración en aguas profundas. Se dice con frecuencia que su experiencia estaba relacionada con proyectos de submarinos durante la era soviética. Poseía un conocimiento profundo de los sistemas de sonar, de la creación de imágenes a través del sonido y de la comprensión de lo que yace en las profundidades del océano. Ahora bien, hay algo importante que conviene entender. La tecnología que estaban utilizando en ese momento se llamaba sonar de barrido lateral. Puede sonar complicado, pero su funcionamiento es en realidad muy interesante. El océano es tan profundo y oscuro que no puedes simplemente verlo todo con una cámara. Entonces, una máquina envía ondas de sonido al agua. Esas ondas viajan hacia abajo, golpean los objetos y rebotan de vuelta. Luego, una computadora lee esos ecos que regresan y genera algo parecido a una imagen o un mapa del fondo marino, casi como la manera en que un murciélago encuentra su camino en la oscuridad. Al principio, todo parecía normal. El barco continuaba avanzando por su ruta planificada. La pantalla mostraba las formas y patrones habituales del fondo del océano. Pero entonces, al llegar a una zona en particular, los datos empezaron a cambiar. Algo comenzó a aparecer en la pantalla que no se parecía a una formación rocosa ordinaria. Algunas líneas rectas, algunas formas que se repetían, y patrones que lucían extrañamente organizados.
Al principio, el equipo pensó que quizás era un error del sistema, pero a medida que los datos se volvían más claros, el silencio dentro del barco fue creciendo. Porque por primera vez, algo apareció en la pantalla del sonar que se parecía menos al fondo del océano y más al trazado de una ciudad. Cuando los datos del sonar comenzaron a aparecer por primera vez en la pantalla, nadie creyó que estuviera pasando algo fuera de lo común. Las imágenes del fondo marino suelen verse extrañas. A veces hay zonas irregulares, a veces líneas de rocas, y a veces formas que parecen algo reconocible pero en realidad no lo son. Así que al principio el equipo pensó que quizás era solo otro caso como esos, pero unos segundos después, lo que empezó a aparecer en la pantalla transformó completamente el ambiente. No eran rocas dispersas. Los datos mostraban una especie de patrón en cuadrícula. Parecía como si distintas secciones hubieran sido colocadas en líneas con una disposición cuidadosa. Algunas formas parecían estar enfrentadas entre sí. En muchos lugares, el espaciado lucía sorprendentemente uniforme. Y lo más extraño, varias formas parecían casi idénticas entre sí. El equipo pausó los datos. Luego los volvió a reproducir. Después escanearon desde otra dirección. Pero la imagen no cambiaba. Lo que aparecía debajo mostraba formas simétricas. Algunas secciones parecían plataformas cuadradas. En ciertas áreas podían verse estructuras largas. Entre algunas partes parecía haber caminos vacíos, casi como calles dentro de una ciudad. No era un mapa urbano perfecto, pero algo quedaba claro. A primera vista, aquello no se sentía como una formación natural normal. A medida que más datos se iban integrando, otro detalle comenzó a hacerse evidente. Esto no se limitaba a un solo punto. La geometría repetida aparecía a lo largo de distintas secciones. Y eso era precisamente lo que inquietaba a todos, ese patrón que parecía repetirse una y otra vez. La naturaleza, en ocasiones, puede generar líneas rectas. A veces incluso puede producir formas extrañas. Pero observar relaciones similares repitiéndose a lo largo de un área tan extensa hizo que hasta el propio equipo se detuviera y se quedara mirando. Lo más sorprendente era la profundidad. Todo aquello aparecía a casi 180 o 230 metros bajo la superficie del océano. A esa profundidad, ninguna persona puede simplemente descender y observar directamente. Solo las máquinas podían llegar tan lejos. Y las formas tampoco eran pequeñas. Según los primeros cálculos, algunas de las estructuras parecían lo suficientemente grandes como para extenderse a lo largo de cientos de metros. Algunas de aquellas formaciones resultaban tan inusuales que, por primera vez, los miembros del equipo emplearon entre ellos una expresión concreta: distribución similar a una ciudad. Hay que tener en cuenta que, en aquel momento, nadie afirmó públicamente haber descubierto una ciudad perdida. Fueron muy cautelosos. Primero revisaron el equipo, luego comprobaron la calibración. Después procesaron los datos de nuevo, pero cada vez que lo hacían, lo mismo seguía apareciendo en la pantalla. Y en ese instante, probablemente nadie a bordo de aquel barco se daba cuenta de que durante muchos años seguirían respondiendo preguntas sobre esos mismos datos. Porque ya no se trataba únicamente de formas extrañas. La verdadera pregunta había pasado a ser otra. ¿Qué hay exactamente ahí abajo? Regreso con el ROV. Al principio, el sonar solo había ofrecido una pista. Pero el equipo ya había comprendido que había algo en el fondo que sería difícil de entender únicamente a través de ecos de sonido. Las formas que aparecían en la pantalla resultaban tan inusuales que solo quedaba una opción: enviar una cámara hasta allí. Porque hasta que alguien lo vea con sus propios ojos, cualquier imagen del fondo del océano no es más que una suposición.
Por eso, entre los años 2000 y 2002, el equipo llevó a cabo 2 misiones más en el mismo lugar. Pero esta vez, el barco transportaba algo más que sonar. Esta vez trajeron un ROV, un vehículo operado de forma remota. En palabras sencillas, era una máquina submarina controlada por personas desde la superficie. Contaba con cámaras, luces, y podía alcanzar profundidades donde un ser humano no sobreviviría más que unos pocos minutos. Cuando el ROV comenzó a descender, la pantalla mostraba al principio lo que normalmente se ve en aguas profundas: oscuridad, sedimento y vacío. Pero conforme fue avanzando hacia las profundidades, las cosas empezaron a cambiar. Es importante recordar que las grabaciones completas de aquella misión nunca fueron publicadas. Algunas partes aparecieron más tarde. Unas pocas imágenes y fragmentos breves se mostraron en un documental cubano, pero el registro completo sigue sin estar disponible abiertamente hoy en día. Hay quienes dicen que el material está en manos privadas, mientras que otros creen que permanece en archivos gubernamentales. Y esa es una de las razones por las que esta historia se ha vuelto aún más misteriosa. En las partes que sí se hicieron públicas, ciertos detalles llamaron de inmediato la atención de la gente. Algunas formaciones largas y rectas se asemejaban casi a caminos o carreteras. El equipo las describió como estructuras parecidas a vías. Luego había formas más elevadas y aisladas que fueron comparadas posteriormente con estructuras de tipo piramidal. La parte de la que más se habló fue una gran estructura. Según los primeros cálculos, parecía elevarse unos 35 metros por encima del fondo marino, aproximadamente la altura de un edificio de 8 pisos. Y todo eso estaba bajo el mar. Pero no solo las formas sorprendieron a la gente. El material también lo hizo. El equipo trajo algunas muestras a la superficie. Los primeros análisis apuntaban a la presencia de materiales como granito y sílice. Y eso planteó otra pregunta, porque a esa profundidad y en esa zona concreta del océano, encontrar ese tipo de rocas no es precisamente lo esperado. Aún así, el equipo no hizo grandes afirmaciones. Nunca dijeron haber encontrado una ciudad perdida. Solo dijeron una cosa: lo que sea que haya ahí abajo no parece normal. El problema geológico. Quizás el sonar había interpretado mal los datos. Quizás la cámara había hecho que las cosas parecieran más grandes de lo que realmente eran. Quizás las rocas bajo el océano habían tomado formas extrañas por sí solas. Pero tan pronto como comenzaron a surgir las pruebas de muestras y las preguntas geológicas, la situación se volvió un poco más incómoda. El primer debate giraba en torno a los materiales que el equipo supuestamente llevó a la superficie. Los primeros análisis sugerían la presencia de sílice y granito. A primera vista eso puede sonar completamente normal, pero la verdadera pregunta tenía que ver con la ubicación, porque a esa profundidad y en esa parte del océano, los tipos de rocas que habitualmente se esperan son principalmente basalto y otras formaciones vinculadas a la geología marina. El basalto se considera una roca común asociada con el fondo oceánico y la actividad volcánica. Pero aquí la conversación comenzó a desplazarse hacia el granito, y el granito generalmente se asocia con regiones continentales, no con entornos marinos tan profundos. Luego otro detalle empezó a atraer la atención: el tamaño. Según los primeros cálculos, no se trataba de una sola pirámide ni de una única formación de piedra. Se decía que toda el área se extendía a lo largo de casi 19 kilómetros cuadrados.
Para imaginar esa escala, piense en una superficie equivalente a unos 2000 campos de fútbol. Y entonces la pregunta ya no era únicamente ¿qué es esto? La pregunta había pasado a ser ¿por qué existe algo así a semejante escala? En ese punto, algunos expertos también comenzaron a analizar los datos. Un nombre que surgió fue el de Manuel Italt-Vinent, considerado uno de los geólogos más experimentados de Cuba. Lo que hizo que su respuesta resultara interesante fue que no declaró de inmediato que se trataba de una civilización perdida, pero tampoco la descartó por completo. Su postura se mantuvo muy cautelosa. Reconoció que la ubicación parecía inusual y que explicarla directamente mediante procesos geológicos normales no era sencillo. Pero entonces surgió otra pregunta de gran importancia. Si damos por hecho que estas estructuras estuvieron alguna vez sobre el nivel del mar y que después quedaron sumergidas, algunas estimaciones sugerían que la cronología podría remontarse muy atrás en el tiempo. En ciertas discusiones, esa cifra llegó a alcanzar las 50.000 años. Y ahí es donde comienza el conflicto más grande, porque según nuestra comprensión actual, los seres humanos sí existían en esa época. Pero no contamos con evidencia de ciudades, estructuras masivas ni civilizaciones con capacidades de construcción a esa escala. ¿Por qué desapareció la historia? Si realmente se encontró algo tan inusual ahí abajo, ¿qué ocurrió después de eso? Y la pregunta más grande de todas, ¿por qué la gente de repente guardó silencio? Entre los años 2000 y 2002, el equipo regresó y llevó a cabo más exploraciones. Envió el ROV hacia abajo, grabó imágenes, recolectó muestras e inició discusiones preliminares. Y entonces, de repente, pareció como si toda la historia se fuera apagando. Ningún gran proyecto internacional le siguió los pasos. No hubo investigación continua. No se publicó ningún informe público de envergadura, y gran parte del trabajo académico que había comenzado nunca llegó realmente a un punto en el que la comunidad científica en general pudiera sentarse y revisarlo a fondo. Incluso hoy en día, mucha gente sigue preguntando: si los datos eran tan interesantes, ¿por qué no surgieron artículos científicos de importancia? Y aquí fue donde la gente empezó a construir distintas explicaciones. Algunos dijeron que el gobierno lo detuvo. Otros dijeron que la verdad fue ocultada. Pero si lo analizamos con más calma, el panorama puede ser en realidad mucho más ordinario y, en cierto modo, más frustrante. La primera razón fue el entorno político de Cuba en aquel momento. Por entonces, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos no eran tan abiertas como parecen serlo en algunas áreas hoy en día. La investigación marina, la cooperación técnica, la financiación y el trabajo conjunto con instituciones internacionales no eran cosas sencillas. El segundo problema fue el dinero. La investigación en aguas profundas es sumamente costosa. Los barcos, el equipo, las operaciones del ROV, el procesamiento de datos, todo cuesta millones. Y este no era un proyecto con resultados garantizados. Era simplemente la posibilidad de que quizás pudiera encontrarse algo importante. Y conseguir financiación para proyectos basados en posibilidades nunca es fácil. Luego viene una parte levemente incómoda pero completamente normal dentro de la ciencia: el escepticismo. El mundo científico generalmente no acepta afirmaciones extraordinarias con rapidez. Y honestamente, esa actitud existe por una razón. Si una afirmación tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión actual, entonces primero se exigen pruebas muy sólidas. Pero a veces esa misma cautela genera otro desafío. Las instituciones suelen trabajar dentro de modelos que ya existen. Y cuando algo no encaja en esos modelos, la gente generalmente prefiere esperar antes de aceptarlo de inmediato.
Eso no significa automáticamente que haya una conspiración en marcha. Es importante no convertir esto en una historia sobre personas reunidas en habitaciones secretas guardando misterios. No todo silencio es una conspiración. A veces las cosas simplemente se ralentizan porque la política se complica, la financiación desaparece y nadie quiere asumir un riesgo demasiado grande. Y poco a poco eso fue lo que ocurrió aquí. La historia no desapareció, simplemente fue dejada a un lado. Los datos permanecieron, las preguntas permanecieron, y lo que fuera que estaba reposando bajo el océano siguió exactamente donde siempre estuvo. El reescaneo de 2023 a 2024. Habían pasado 25 años. En todo ese tiempo, el mundo había cambiado. Los teléfonos cambiaron, las computadoras cambiaron, las cámaras cambiaron, pero aquel lugar bajo las aguas de Cuba no había cambiado en absoluto. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué hay realmente ahí abajo? La única diferencia era que esta vez la gente contaba con herramientas que en 1999 apenas habrían podido imaginarse. En 2023 y 2024, un nuevo equipo regresó supuestamente a esa ubicación. Pero esta vez no estaban allí para repetir una historia antigua. Se decía que el equipo incluía investigadores marinos europeos y científicos cubanos. Su objetivo no era crear titulares, querían hacer una sola cosa: reexaminar los datos hallados 25 años atrás utilizando tecnología moderna. Y en esta ocasión, la mayor diferencia era precisamente la tecnología. En 1999, el sonar que se utilizaba generaba una especie de imagen acústica del fondo oceánico, pero ahora disponían de batimetría multihaz. El nombre suena complicado, pero en palabras sencillas, no se limita a crear una imagen del lecho marino, sino que construye un mapa tridimensional completo. Eso significa medir alturas, pendientes, rugosidad superficial, y comprender cómo se conectan entre sí las distintas estructuras. Así que donde antes la gente observaba el océano como una imagen plana, ahora podían verlo en 3 dimensiones. Junto con eso, el equipo trajo un nuevo ROV, pero ya no era el viejo sistema de cámara de antes. Esta vez, la máquina estaba equipada con cámaras de 4K, video más nítido, mejor iluminación y un movimiento mucho más controlado. El objetivo ya no era simplemente observar y regresar. Ahora también querían recolectar muestras de ubicaciones específicas. Pero quizás la parte más interesante no era ni siquiera el ROV. Y entonces fue cuando el equipo también llevó vehículos autónomos submarinos, conocidos como AUVs. En términos simples, imagínatelos como drones que operan bajo el agua. La diferencia está en que no se los controla momento a momento. Se les programan rutas con anterioridad y luego navegan solos, recopilan información y la transmiten de vuelta. Esta vez, por primera vez, el equipo no se limitó únicamente a la zona identificada en 1999. Comenzaron a examinar también una región circundante mucho más extensa, porque la pregunta había cambiado. ¿Y si la tecnología anterior había pasado algo por alto? Luego llegó otro cambio importante: el análisis mediante inteligencia artificial. Hoy en día, la cantidad de datos que se recogen del océano es tan enorme que los seres humanos no pueden comprenderlo todo con solo mirarlo. Por eso, los sistemas modernos analizan patrones, distancias, ángulos y relaciones estructurales dentro de la información. Es decir, donde antes las personas pasaban horas midiendo cosas manualmente, los algoritmos ahora pueden identificar miles de relaciones en tan solo unas pocas horas. Según los reportes, el equipo trabajó en el lugar durante aproximadamente 6 semanas. Los relevamientos se realizaron en 2 momentos distintos,
no se limitaron al emplazamiento original, sino que exploraron una zona considerablemente más amplia. La esperanza era sencilla. Quizás esta vez encontrarían una explicación geológica normal. Quizás las imágenes antiguas habían exagerado lo que la gente creía haber visto. Pero a medida que los nuevos datos fueron llegando, el ambiente comenzó a transformarse, porque quienes pensaban que la tecnología moderna cerraría definitivamente esa vieja historia empezaron a ver otra cosa. Los nuevos escaneos no pusieron fin a las preguntas anteriores, las hicieron todavía más grandes. Los resultados empeoraron. Cuando el nuevo equipo regresó tras completar las 6 semanas de relevamiento, mucha gente probablemente esperaba que la historia llegara por fin a su fin. Llegaría tecnología nueva, se revisarían los datos antiguos y se descubriría que lo que apareció en 1999 era simplemente un error de la máquina, una ilusión del sonar o apenas una formación normal en el fondo del océano. Lo primero que el nuevo relevamiento dejó en claro, según los reportes, fue que lo que aparecía en las profundidades realmente estaba ahí. No era un fallo del equipo antiguo, no era un artefacto del sonar, no fue un caso donde una computadora hubiera generado una imagen equivocada. Las mismas estructuras volvieron a aparecer en los nuevos escaneos, pero esta vez se veían más nítidas, con mayor detalle y visibles en 3 dimensiones. Así que una cosa quedó más clara que antes. Hay algo allí abajo. Pero la verdadera sorpresa llegó después. Según el relevamiento de 1999, se creía que el área abarcaba unos 19 kilómetros. Ya en aquel entonces, eso sonaba enorme. Pero al combinar los datos del nuevo relevamiento multihaz, el panorama comenzó a cambiar. De acuerdo con los nuevos cálculos, la extensión total del área parecía alcanzar casi 31 kilómetros cuadrados. No era una diferencia de apenas unos metros. Eso sugería que el relevamiento anterior había mostrado solo una versión reducida del conjunto. No porque el equipo careciera de experiencia, sino porque la tecnología disponible en aquel momento simplemente no podía ver tan lejos. Eso significaba algo sorprendente. Durante 25 años, la gente creyó estar ante un gran descubrimiento, pero resultó ser incluso más grande de lo que habían imaginado. Luego la atención volvió a centrarse en la estructura que más debate había generado: la formación con apariencia de pirámide. Según las viejas imágenes del ROV, su altura se había estimado en unos 35 metros. Eso ya sonaba colosal. Pero tras los nuevos modelos tridimensionales y las mediciones batimétricas, la estimación cambió. La nueva altura era de aproximadamente 52 metros, más o menos lo que mide un edificio de 15 pisos. Y ese fue el momento en que mucha gente se detuvo y pensó por primera vez: si lo que está ahí abajo es real, quizás lo habíamos imaginado más pequeño de lo que en realidad es. Pero aún más debate que el tamaño generó el tema del material. El nuevo análisis de muestras señalaba nuevamente, según los reportes, materiales similares al granito. Eso reabrió la vieja pregunta: ¿por qué aparecería granito a esa profundidad y en ese lugar? Sin embargo, esta vez surgió otro detalle. Los informes también mencionaban que no parecía haber un solo tipo de roca presente. Se hablaba de otro material de composición mixta, aunque la información completa no fue divulgada públicamente. La proporción áurea y el vínculo con la edad de hielo. Esta vez no eran solo personas sentadas frente a una pantalla. Esta vez el enorme conjunto de datos fue procesado mediante sistemas capaces de examinar miles de distancias, ángulos y patrones al mismo tiempo. La pregunta ya no era si existía algo ahí abajo. La pregunta había cambiado. ¿Hay solo una estructura en ese lugar o también hay un patrón detrás de ella? Lo primero que llamó la atención fue la alineación.
En la nueva cartografía tridimensional, se midió la orientación de varias estructuras principales. Lo que apareció hizo que la gente se detuviera a mirar de nuevo. Algunas de las formaciones más grandes parecían alinearse entre sí de una manera que mostraba una desviación mínima. Los informes indicaban que varias estructuras principales presentaban menos de aproximadamente 2 grados de diferencia en su orientación. Piénsalo en palabras simples. Cuando la naturaleza crea algo, la irregularidad suele ser lo habitual. Pero la pregunta surgió porque en ciertas zonas esas relaciones parecen repetirse una y otra vez. Luego comenzó el análisis basado en inteligencia artificial. Y aquí hay algo importante que entender. La inteligencia artificial no es magia. Y simplemente encuentra relaciones en los datos que los humanos quizás no notarían tan rápido. Cuando el sistema analizó las distancias y posiciones entre las estructuras, un número en particular seguía apareciendo una y otra vez, según se reportó. 1,618. Si ese número te resulta familiar, hay una razón para ello. Se le conoce como phi, o la razón áurea. Es la misma proporción de la que tanto se habla en la naturaleza, en cierta arquitectura histórica y en numerosos patrones biológicos. Ahora bien, es muy importante ser cuidadosos en este punto. El simple hecho de encontrar 1,618 en algún lugar no constituye prueba de ninguna civilización. Los patrones a veces pueden surgir por coincidencia también. Pero el debate fue creciendo porque algunos análisis sugerían que esta proporción aparecía de forma repetida en más de una relación. Y entonces la pregunta volvió a cambiar. Si lo que estaba debajo fueran únicamente rocas al azar, ¿aparecerían este tipo de relaciones una y otra vez? 3 teorías. Hasta ahora, toda la información que ha salido a la luz no ha hecho la historia más sencilla de entender. La ha vuelto más difícil, porque si reúnes cada pieza de información, las estructuras, el tamaño, la profundidad, los patrones, el sedimento, la cronología, al final solo quedan 3 grandes explicaciones posibles. Y lo curioso es que ninguna de ellas ofrece una respuesta completamente satisfactoria. La primera explicación es que todo esto es natural. Eso significa que la actividad geológica bajo el océano, el movimiento tectónico, las fracturas, la erosión y las formaciones rocosas naturales podrían combinarse de tal manera que generen formas que parecen hechas por el ser humano. Esta no es una idea descabellada. Existen muchos lugares en el mundo donde formaciones naturales lucen tan ordenadas que a primera vista parecen construidas. Por eso muchos científicos han estado pensando en esta dirección desde el principio. Pero también hay una dificultad aquí. Si todo esto es completamente natural, entonces algunas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué relaciones similares aparecen repetidamente a lo largo de un área tan extensa? ¿Por qué algunas estructuras parecen semejantes entre sí? ¿Y por qué los debates continúan regresando a ciertos materiales y formas? Esta teoría es desde luego posible, pero por ahora no responde cada interrogante. La segunda explicación es que esto podría ser parte de una civilización antigua conocida. Esta idea sugiere que quizás hace muchísimo tiempo, cuando los niveles del mar eran más bajos, existía tierra en esa región, y tal vez una cultura costera temprana construyó algo allí. Luego el mar subió y todo quedó sumergido. Y entonces llega la tercera posibilidad, la más incómoda de todas. ¿Podría esto ser el rastro de una cultura de la que simplemente no tenemos ningún registro? Una cultura que vivió cerca de la costa. Una cultura que construyó cosas. Una cultura que existió antes de que los océanos subieran y que luego desapareció lentamente de la historia. Ten en cuenta que esto no es una prueba,
no es una afirmación, es únicamente una posibilidad. Cada una de estas explicaciones parece encajar con una parte de la historia y cada una de ellas también deja algo sin resolver. Si disfrutas de historias misteriosas y exploraciones profundamente investigadas como esta, antes de que continuemos con el video, asegúrate de suscribirte al canal para que puedas ver videos como este antes que nadie más.